La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor José Miguel Castillo Pantaleón, abogado, experto en temas constitucionales, ex juez. Buenos días. Muy buenos días y muchas felicidades a ustedes. Muchas gracias. Hoy es el Día de la Amistad y del Amor. Con corbatas rojas. Claro. Sí. Yo soy un reo confeso del amor. Muy bien. Juan Miguel, vamos a aprovechar tus conocimientos jurídicos, porque obviamente hay muchos temas en el área, pero todo centrado en lo de Odebrecht. Es decir, hemos visto recogiendo firmas, pidiendo un fiscal especial, independiente, y que además la Organización de los Estados Unidos tenga participación. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. ¿Esa figura es posible, es factible en la República Dominicana? Mira, voy a tratar de ser lo más técnico posible, porque esto está en unas condiciones que si tú dices una cosa u otra, siempre hay quien entienda que hay un interés. Sí. Voy a ser, por lo tanto, lo más objetivo posible. El armazón jurídico del Estado Dominicano, en la parte institucional que tiene que ver con lo judicial, no establece la posibilidad, no hay posibilidad alguna de que al margen del Ministerio Público puedan funcionar, actuar institucionalmente otro ministerio público que no sea aquel que se encuentra previsto en la ley del Estatuto del Ministerio Público, en el Código Procesal Penal y en la Constitución de la República. Es decir, no se puede. No es que no hay espacio para eso, es decir, No hay espacio. No hay espacio para eso. Jurídicamente es imposible. Y entonces eso es perder el tiempo, doctor, si no se ha pedido. Sí. Es decir, porque es que no se puede. Es como perder el tiempo, pedir las firmas. Bueno, pedir firmas es legítimo. Pero, ok, sí, es legítimo, claro está. Pero procesalmente, atención. Vamos a poner un ejemplo distinto para que se entienda. Es como el referéndum revocatorio. No existe en nuestra Constitución. No existe. Entonces, puede decir, vamos a colectar firmas para solicitar, y puede ser el peor gobierno. El pueblo puede haberse equivocado eligiendo un gobierno, pero nuestro armazón constitucional no permite, o no prevé, no establece la figura del referéndum revocatorio, es decir, hacer una consulta popular. Ni el Congreso puede decidir tampoco. Lo que llaman el impeachment. No, bueno, pero ese es el juicio político, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que te quiero decir es como mecanismo de consulta popular. Lo cierto es que no existe la consulta popular para interrumpir y hacer cesar por mecanismos legales el mandato que tiene un término electivo. Es decir, usted elige un gobierno por 4 años. Usted no puede pedir por más firmas y por más legítimas que sea la aspiración. El mecanismo de solicitar firmas es uno de los muchos que puede utilizar una sociedad para expresar su descontento. Es pacífico, es legítimo y es válido políticamente. Pero desde el punto de vista jurídico, si se circunscribe a eso, no tiene vía alguna de su canalización. A menos que decidan cambiar la Constitución. Pero eso tiene mecanismos institucionales que tampoco esa es la vía. Pero si estas firmas llegan y el Ejecutivo dice, bueno, pues entonces vamos a un cambio constitucional. El procedimiento de reforma constitucional también tiene un procedimiento, unas reglas que hay que seguir, porque son las reglas que no pueden romperse, salvo que hay una quiebra del Estado de Derecho. Esa es una parte. La segunda, pedir que un organismo multilateral como la ONU intervenga significa al mismo tiempo, por mejores intenciones que se tenga y más legítima que sea la causa, un tema de vulnerar la soberanía, porque tú estás pidiéndole a organismos multilaterales que intervengan en nuestro país. Y por lo tanto eso es absolutamente también... Doctor, pero lo que motiva todo esto es la impresión, es decir, a modo de pueblo, que tiene la ciudadanía de que con el actual Ministerio Público y cómo se eligen a los integrantes del Ministerio Público, no despierta la confianza de la población de que se haga lo que se tenga que hacer. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Hace 15 años.
qué mal se siente uno cuando uno tiene la razón, que uno advierte lo que va a pasar, no con un mes ni 2 meses, es decir, con una visión un poco más allá. Ah, Estamos en el año 2017. cierto. Hace 15 años, En el 2002. en el 2002, nosotros advertimos al país lo que nos venía con la adopción de un modelo procesal que entre sus consecuencias o efectos secundarios no deseados estaba el fortalecimiento de los escenarios de impunidad para la criminalidad de Estado. Es decir, es el modelo procesal. El modelo procesal, claro, No la persona, ni los responsables es de que, investigar atención, y demás. en el caso, por ejemplo, de la delincuencia de alta jerarquía, Exacto. eso existe en todas las sociedades. ¿Sí? Soborno, impunidad, etcétera. Sí, o Corrupción, narcotráfico, lavado. Grandes fraudes. Eso siempre va a existir. Siempre ha existido en todas las sociedades, porque eso es parte esa es la parte oscura del ser humano. El ser humano delinque. Nosotros partimos de un principio de buena fe, pero lo cierto es que la maldad existe. Claro. Y pues hay gente que no respeta las leyes. Pero obviamente, aunque en términos teóricos todos somos iguales ante la ley, lo cierto es que hay algunos que somos más iguales que otros. y los otros que son en principio y nominalmente iguales, pues si controlan las estructuras de poder, las ponen a su servicio. Y detrás de la construcción de esas estructuras de poder se encuentran también el reforzamiento para su fortalecimiento, sostenibilidad y permanencia, lo más prolongada posible. Se modifica la estructura legal para garantizar eso. Y uno de esos mecanismos, lógicamente, es el rediseño del aparato represivo, para decir quiénes son los que van a ser actores del sistema judicial y que pueden actuar contra el poder. Y luego... ¿Qué pesa más, doctor? ¿Eso o el proceso? El proceso. Porque el juez está obligado a la ley. El juez está ligado a la ley y está ligado a un procedimiento. El proceso pesa más que el recurso humano. Indudablemente, porque vamos a poner un caso de un atleta, Usain Bolt. Usain Bolt es el atleta más veloz del mundo. Más veloz. Un hombre de unas condiciones, un atleta que parece un superhombre. No solamente es un hombre grandísimo y sumamente musculoso, es un hombre que tiene una agilidad tremenda. Paradójicamente su apellido es Bolt, que es relámpago en inglés. Es decir, su apellido y su desempeño como deportista hacen coincidencia. Bien, vamos a agarrar, solo que es un tie rack. Es una tira de plástico que te venden en una ferretería y que sirve para atar. Sí, yo sé. Y tiene un candadito, cuando tú lo aprietas, no suelta. Ahí Okay. no suelta. Tú tienes todo el mérito, la capacidad y el entrenamiento de Usain Bolt. Y creo que un tie rack de los grandes te cuesta 50 centavos en una ferretería. Yo con 2 pesos te echo a Usain Bolt, que no sale de la meta. Yo no me tengo que amarrarle los 2 pies y las 2 manos. Ok. Y eso Ya pasa, tú tienes a Usain Bolt, lo mejor del mundo, en la meta. y eso pasa con tira. nuestro modelo procesal. Claro, tú puedes tener el mejor fiscal, el mejor juez, el La mejor sistema, intención. y la mejor intención. Y yo te amarro de pies y manos. Te digo, sí, dale para allá, Dale corre. para allá, corre. Ay, pues, te espero en la meta. De eso es que se trata. Pero Eso lo dijimos. Es por el papel que puede jugar el abogado defensor. No, es que hay una serie de mecanismos procesales que conducen hacia esa impunidad o creación de un espacio de impunidades. Calidades, por ejemplo. Calidad e interés. Es una condición indispensable para la acción en justicia. Quien no tiene calidad para demandar, Por no ejemplo, puede proceder. Manuel Jiménez demandó de Brecht a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa. ¿Le puede decir que él no tiene calidad? Artículo 85 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice? Que se lo lea. Es que el problema es que tú dije calidad e interés, el tema del interés. ¿Quién es la víctima? La persona directamente afectada de un hecho criminal. El código prevé Pero ahí la acción colectiva o difusa. Exacto. Pero resulta que cuando tú te vas al 85, tú requieres, por lo tanto, la actuación a través de una entidad sin fines de lucro. Que en la modificación última que sirvió la ley 1015, establece que tiene que estar constituida con anterioridad al hecho denunciado. Ok, entonces si no Ya se puede hacer al no tengo que vapor, decir más nada.
Para que después no digan que es que uno anda opinando, este le está diciendo a favor de Manuel Jiménez, no, cada cual que saque sus conclusiones, vaya a la ley. Entonces, ¿por qué el modelo procesal penal se va diseñando cada vez para restringir menos las posibilidades procesales de la persecución ciudadana? Eso fue deliberado. Porque las estructuras de poder diseñan eso inteligentemente para precisamente beneficiarse de la impunidad. Obviamente, ese mecanismo de impunidad no solamente beneficia a las élites, también beneficia a la delincuencia común. Y la consecuencia de eso es un tema de inseguridad ciudadana, pero que es todo parte de lo mismo. ¿Entiendes? O sea, tienes un diseño procesal que fue hecho. Cuando nosotros dijimos eso hace 15 años, nosotros lo decíamos sobre la base de un conocimiento práctico y académico. Práctico porque yo era juez de instrucción. Académico porque había escrito libros y anteproyectos de leyes que se convirtieron en leyes. O sea, yo sabía lo que estaba diciendo, pero además práctico porque había puesto en práctica las posibilidades procesales de ese vetusto código y había sentado en el banquillo de los acusados en crímenes de Estado a gente de altísima jerarquía. De la manera más discreta, el país se despierta de buenas a primeras descubriendo la solución de un caso casi ancestral de criminalidad de Estado. Eso no se pudiera con imposible, el Código Procesal Penal ha sido diseñado para eso. En todos los países de Centroamérica y de Sudamérica, en donde reformas procesales similares fueron implementadas, el sistema resultó absolutamente inoperante y un aumento considerable en algunos de los países con sociedades similares a la nuestra, con un aumento de la criminalidad común, pasó en Centroamérica. Ahora, doctor, y entonces no hay respuesta ni solución. La gente tiene muchas expectativas y se ha apoderado del tema de que del cese de la impunidad, de la corrupción, de que se enfrente. Entonces, lo que usted nos está diciendo de que no hay manera de enfrentar eso y de que sean castigados los culpables bajo este actual modelo procesal. Es muy difícil. Y entonces... Bueno, eso genera lógicamente una consecuencia político-social, que es la insatisfacción. Exactamente. Atención. Que se da de manera natural. El histerismo gubernamental asume que esa insatisfacción es una forma de puesta en marcha de las estrategias del golpe blando. La gente de la DIAP entiende lo que estoy diciendo. Bueno. Gene Sharp, el teórico de eso, pareciera para el gobierno que lo que está pasando es una forma conspirativa. Porque la estrategia del golpe blando es esa. Pero ¿y si resulta lo si contrario, tú ves todo lo que está pasando y pareciera, está en marcha además tú ves algunos de los actores vinculados a otras luchas que han sido instrumentalizadas por determinados sectores con objetivos muy distintos y a veces muy distintos a los de la legítima insatisfacción popular. Y es gente que pastorea a otros pero, a ver, si uno... Yo estoy hablando medio enredado, pero lo estoy haciendo a propósito para que el que quiere el que sabe entender, que entienda lo que estoy diciendo. Ahora, doctor, y los demás no me malinterpreten. Esa insatisfacción que produce cualquier cosa, cuando tú tienes mecanismos de lucha política, tú lo potencias para ponerlo al servicio de otros fines. Yo no estoy diciendo necesariamente que eso sea lo que está pasando, pero el histerismo gubernamental entiende eso. Entonces, yo estoy llamando la atención a los dos, al gobierno y a los ciudadanos insatisfechos. Las cosas hay que conducirlas bien, pero fundamentalmente estar atento a quién las conduce. Porque si no, te pastorean. Y hay mucha gente, principalmente la que es un poco más despierta y más despierta y más ilustrada, que ve con un poco de escepticismo algunas cosas. Simpatiza en el fondo con ellas, pero tiene escepticismo. Porque obviamente esas cosas acontecen, esas cosas pasan. Exacto. ¿Entiendes? Y en el camino que nos queda, pues lo peor de lo peor, porque tenemos la impunidad, pero tenemos procesos que a veces no terminan conduciendo a ningún lado. O sea, cuando tú ves la insatisfacción, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la insatisfacción que había contra los partidos ADECO y COPEI, ¿en qué terminó? En un gobierno de modelo socialista tan corrompido como el anterior, pero distinto, porque ahora resulta que el chavismo también estaba en lo mismo. Y hay que ver dónde está Venezuela hoy. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta a la insatisfacción justificada que hay por ciertos temas? Desde la corrupción hasta la delincuencia común o el tema de la inequidad en la distribución de las riquezas. ¿Cuál es? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál? Esa es la gran pregunta. Yo estoy haciendo si supiera cómo le entra el agua al coco no estuviera aquí. Ay, a lo mejor estuviera gobernando yo, pero ese no es el caso. Yo tengo las mismas preguntas que tú. Un poquito me ayuda las herramientas cognitivas, intelectuales y eso.
Pero esa es la gran pregunta. ¿Cómo lograr que el país encauce esas inquietudes, esos reclamos que son legítimos, sin que en el trayecto Hay un nos vacío perdamos? constitucional. Porque además tenemos en el trayecto tenemos obstáculos de tipo normativo institucional. O sea, tenemos problemas, por ejemplo, de modificación constitucional con ciertas rigideces que hacen que resulte ahora muy difícil modificar la Constitución, salvo para la continuidad. O sea, ciertos temas necesitan un referéndum aprobatorio, pero otros, como por ejemplo la reelección, no lo necesitan. Vamos a Entonces hacer tú tienes ese tipo una de breve discusiones. pausa, Juan Miguel, que esta conversación está sumamente interesante. Estamos tratando de interpretarte. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado y ex juez. Doctor, hay un acuerdo que ha firmado la Procuraduría con Odebrecht. Lo que se conoce es que la República Dominicana como país va a ser resarcido con el duplo de lo que se supone recibió como soborno. 184 millones de dólares para un pago en 8 años. Hay todo tipo de comentarios de hasta dónde va a llegar eso, de que si procede, si va y quiebra en el camino, si eso incluye impunidad a los que están imputados en el caso y qué pasará si salen los nombres y después que el acuerdo esté firmado. Es decir, muchas interrogantes y mucha incredulidad, sobre todo de la gente que aunque no se conoce el acuerdo, que pudiera tener de beneficio para el país. El marco jurídico, porque qué cosa, como no quiero proyectar la imagen, porque no tengo hacha que afilar. Yeah. Comparto con todo el resto de la sociedad la indignación y mi rechazo a la impunidad, a cualquier nivel. Y abogo y exijo transparencia en todo lo que tiene que ver con el manejo de fondos públicos. Pero yo estoy como abogado sujeto a la ley. Y en esto lo que voy a limitarme es a señalar qué es dónde están los referentes legales, porque tampoco voy a ponerme a recitar de memoria, porque no me las sé de memoria las leyes, pero sí por lo menos puntualmente dónde está el marco jurídico procesal para que este tipo de cosas que se ha anunciado, pero que yo desconozco en sus detalles, porque yo no he visto el acuerdo, nadie lo ha visto. Nadie. Sabemos que se va a homologar. Sabemos por una información del día de ayer que fue sometido a un juzgado de la instrucción y que fue devuelto porque no habían sido demostradas las calidades de quienes iban a suscribirlo, el acuerdo, o quienes lo habían suscrito. Sí. Pero de estos datos muy puntuales y muy magros, porque es poquito, pues yo puedo presumir que lo que ha acontecido es que el Ministerio Público ha aplicado un criterio de oportunidad y una suspensión condicional del procedimiento. El criterio de oportunidad es uno de los peores defectos que tiene el Código Procesal Penal, es la monopolización de toda forma de persecución de infracciones que ahora se llaman de acción pública. Antes todas las infracciones eran de acción pública. Ese es un invento del Código Procesal Penal. Es decir, usted podía querellarse de manera directa en caso de que el Ministerio Público, la inercia no la pudiera vencer y actuase con una pasividad sospechosa, siendo un funcionario como lo es dependiente del poder político. Usted podía antes apoderar directamente un juzgado de instrucción con un apoderamiento directo. Una querella, ¿te recuerdas? Sí. La denuncia querella. Bueno, eso no se puede ya. Entonces, todo eso significa la monopolización en manos del Ministerio Público de eso. Los defensores del Código dicen que no, que eso no es así, porque tú tienes la acusación alternativa, pero realmente eso son pamplinas. El monopolio de la acción pública está en manos del Ministerio Público. 1. 2. El marco jurídico del que se ha hablado, en el que concurren los hechos denunciados, es el de la Ley 44806 de soborno, que introdujo una modificación tácita al Código Penal en cuanto a la figura del soborno. En el Código Penal se llama soborno y cohecho, dependiendo de quién es el sujeto activo y pasivo de la dádiva. El que da es el sobornante o sobornador, y el que recibe es el funcionario que incurre en cohecho. En la Ley 448 pues se sintetiza en un solo término, que es soborno. Son sobornos los dos. Entonces hay una escala de sanciones para el que recibe y para el que da, y dependiendo de quién dé, si es persona física o moral. En el caso de las personas morales, las sanciones que hay, porque las personas morales tú no las puedes meter presas, son las de suspensión de la actividad hasta 5 años, la intervención de la persona moral
y el pago del doble o duplo de la suma entregada a manera de soborno o coima. Entonces, bueno, volvemos otra vez al principio de oportunidad. ¿En qué casos el Ministerio Público puede prescindir de la acción pública? Bueno, cuando no haya una turbación del interés público que sea grave. Y obviamente eso tiene, ¿qué se entiende por esa turbación grave, esos aspectos que limitarán al Ministerio Público? Y hay una precisión que fue introducida por la ley 1015. Entre ellos que la sanción del hecho no debe ser castigada con prisión mayor de 3 años. Entonces, bueno, la ley de soborno plantea sanciones de más de 3 años, sí, pero ¿para quiénes? Para personas físicas. ¿Quién es que ha confesado el soborno? Una persona moral. ¿Cuál es la sanción de la persona moral? Ya obtiene la respuesta. Ay, Dios mío. Entonces, claro. Pero eso no libera a los sobornados. Atención. Entonces, ¿qué pasa con el criterio de oportunidad? Cuando tú aplicas el criterio de oportunidad y tú homologas eso, le llaman suspensión condicional del procedimiento, eso está en el artículo 40 y siguientes. ¿Cómo se hace eso? Se va a llevar a donde un juez de instrucción el acuerdo que implica prácticamente un cumplimiento voluntario de lo acordado, en este caso el de la sanción. Yo acuerdo que me intervengan hasta por 8 años, porque van a pagar a plazo. Sí. Y pago el duplo, bueno, pues es un cumplimiento condicional de la sentencia máxima que podría ser impuesta. Bueno, que una de las consecuencias que tiene esto es, primero, que eso fue una de las reformas introducidas por la ley 1015, que eso aprovechará a todas las demás personas que estuvieran vinculadas al hecho. Esa parte la saltan quienes explican y justifican el convenio de lo bueno que es. Entonces, eso es bueno también que se sepa, eso está ahí. Ustedes se buscan el artículo 40 y siguiente y saquen sus propias conclusiones. Y la extinción de la acción pública. La extinción porque el acuerdo, de la acción sí, claro, pública. ese está entre las causales de extinción podría de la acción implicar pública. confidencialidad parte de Odebrecht. No, porque una vez el documento es homologado, es público, porque es una decisión de un juez. Ahora, doctor, No, la confidencialidad no tiene nada que ver con este tema sino pero si, hasta ahora es confidencial porque no sabemos lo que dice en detalle. Si de Brasil, pero una vez Brasil ofrecen los nombres de los sobornados. Pero es que si ya tú tienes un acuerdo homologado, eso tendrá una consecuencia. Si tú quieres, a partir de ahí habrá una discusión de si procederá o no procederá, pero el efecto es inmediato. Y los efectos del archivo, eso lo buscan por el artículo 36 del Código Procesal Penal, los efectos. doctor. Ya, o sea, yo estoy dando un dato jurídico preciso. No es que yo me sienta ni cómodo, ni lo que más le guste, ni lo que más me disguste, porque yo estoy como abogado atado a la ley. Yeah. A ver, el nivel de credibilidad o de seriedad de un profesional en estos temas, cuando es consultado por un medio de comunicación, tiene que ver con apegarse estrictamente a lo que hay y no traspasar sus deseos personales o sus intereses personales a lo que dice, porque también el abogado se convierte en una bellonera que toca la melodía por la cual le pagan. Entonces, obviamente, el nivel de credibilidad y respetabilidad de su opinión decae. Claro, porque yo puedo opinar lo que me mande a decir mi cliente, ¿verdad? Pero obviamente la gente sí se da cuenta. Y siempre aparece un avispado que se da cuenta y dice lo que está diciendo no se corresponde con la realidad. Y eso está ahí. Obviamente el común no es abogado, no van al código y no saben que esa parte fue modificada por una ley en el año 2015. Ahora, doctor, y que está así, asado. Yo estoy tratando de ser lo más objetivo y lo más parco posible en eso, simplemente dando la pista para que el que tenga ojos para ver. A mí lo que me llama la atención es de que este movimiento del libro verde y de la recolección de firmas y de organización de marchas, se supone que hay detrás profesionales, que algunos de ellos deberá ser abogado y podrá tener, supongo yo, algunos conocimientos de las leyes. De lo que usted... a veces se le va a uno, Jacqueline. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos demos con la cruda realidad de lo que se está demandando no procede por la atadura del modelo procesal? ¿Cuáles son las opciones? Pudiera, en un acto de buena voluntad de parte de la clase política dominicana en el gobierno, hacer las enmiendas. El poder no teje soga para su cuello. El poder no teje soga para su cuello. Pero también tiene un costo no hacer esos cambios. A ver, pero vuelvo y te repito, en un sistema político como el nuestro, tú tienes también una realidad política. Es que y a eso se juega también, a los olvidos y a los entretenimientos.
Tú tienes recicladas las mismas figuras políticas. Si no fuera así, no estuvieras reciclando las mismas figuras políticas con lustre hace rato desgastado. Ahora están cogiendo brillo algunos. Reciclándose. Dios. ¿Es así o no es así? Y eso es muy triste. La gente vota por esos partidos políticos. Peor aún, cuando tú tienes gente que con algún nivel de conocimiento aporta algo y pone ese conocimiento o esa información al servicio de esos intereses, extrañamente, quienes debían atrapar esa pelota para hacer un doble play, lo que hacen es que entonces agreden al que les pasa la información. Porque entienden que les está robando su protagonismo y su vedetismo. No, o a lo mejor porque están involucrados también. No, es que también hay un tema de egos. Es un tema de egos. Es decir, hay gente que tú le dices, mira, porque me ha pasado, mira, eso no se hace así, se hace de tal cual cosa. No, entonces empiezan a discutir. Y ya, Eso sí. Eso es que me quiere quitar. No, hombre. Entonces, obviamente, eso desanima a mucha gente, o a alguna gente, porque no, que tampoco es mucha la gente que se pone de desinteresado a estar opinando, ¿verdad? Claro, porque es una sociedad de intereses. Y lo cierto es que lo que genera es poco entusiasmo. A mí personalmente, yo no me entusiasmo ya con muchas cosas, porque es que la cosecha de lo que se recibe a cambio es agresiones gratuitas. Con el Código Procesal Penal me pasó. Dije todo lo que iba a pasar, que lo estamos viviendo. En su momento todo el mundo me acaba. Este es un anticuado, este no sabe. El tiempo me dio la razón. Qué pena no tener más tiempo, Con Miguel muchas Castillo cosas para Patel. decir. Vamos a tener que invitarte pronto, porque hoy se nos quedaron tantas cosas y tú estás hablando en un lenguaje interesante. Poco crítico, pido excusa. Yo Bueno, usualmente soy no, este programa vamos muy a guardarlo. explicativo, sí. Nos vamos a la recta final del Telematutinos. Gracias, doctor.